En este video vamos a tratar de entender cómo es que podemos describir el movimiento de una partícula cuando ésta se mueve o se desplaza por el espacio, ¿no? Claramente, para poder hacer esto nos tenemos que basar en lo que vimos en el video anterior, es decir, para poder describir el movimiento de algo o la ubicación de algo necesitamos un sistema de referencia o más en general un espacio de referencia, ¿no? El cual, como vimos en el video anterior también, pues necesariamente tiene que estar asociado o tiene que haber sido generado por un cuerpo rígido. Lo primero que tenemos que entender es lo que se denomina abscisa curvilínea. Vamos a imaginar el siguiente experimento para tener una noción intuitiva de lo que es una abscisa curvilínea. Vamos a imaginar que tenemos un cable metálico recto, ¿no? El cual lo vamos a dibujar por acá. Y lo que hacemos, por ejemplo, es conseguir un pequeño patrón y empezar a marcar ciertas líneas que representen las unidades, ¿no? Entonces, imagino que este es mi patrón, tal como vimos en el primer video de este curso. Y lo que hago es empezar a colocarlo encima del cable y marcar justo donde acaba, ¿no? Entonces puedo marcar por acá una línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea, ¿no? Y si quiero le puedo poner nombres, ¿no? Puedo decirle, oye, donde yo empecé le llamo 0, luego de que avancé un patrón le llamo 1, una unidad, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Bien, lo que imaginamos ahora es que este cable es de alguna manera deformable, ¿no? Nosotros lo podemos deformar y dar la forma que nosotros queramos, lo podemos doblar, inclinar, lo que fuese. Entonces vamos a imaginar eso y vamos a imaginar que doblamos este cable como nosotros quisiéramos y obtenemos algo, por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Claramente acá estoy dibujándolo en mi pizarra y podría uno interpretar que esta figurita está contenida en el plano de la pizarra, pero en verdad uno podría doblar ese cable de una manera, o en 3 dimensiones, por así llamarlo, ¿no? Es decir, podría estar acá el cable, irse así, irse así, irse así, como ustedes puedan imaginar. Muy bien, ¿dónde quedarán esas marquitas que hicimos? Pues yo diría, oye, acá fue el inicio, esa marquita está por acá, la 1 estará por acá, la 2 estará por acá, la 3 estará por acá, la 4 por acá y la 5 por ahí. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es en lo que sería lo que está representando el cable, o podríamos decir esto, no podemos representar el cable como una línea curva. Acá el cable lo podemos representar como un segmento de recta. Acá lo podemos, cuando ya está doblado, pues lo podemos visualizar como una línea curva en el espacio, ¿no? Y estas marquitas están representando, por así decirlo, cuánto qué distancia hay, ¿no? De la marquita al origen, ¿no? Por ejemplo, si acá en la marquita yo le puse 3, es porque hay desde acá hasta acá 3 unidades, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá le pusimos 4 porque hay 4 unidades desde el origen, ¿no? Desde el punto, bueno, origen o el punto inicial, que le estamos marcando por 0, ¿no? Acá ocurre algo similar, solo que esas distancias, por así decirlo, ya no son rectas, sino que son curvas, ¿no? O son curvilíneas. Entonces yo digo, oye, acá en el 1 estoy marcando una distancia de 1, es la misma distancia, ¿cierto? Porque el cable simplemente lo he doblado. Entonces, es esta misma distancia la que está acá, solo que es una distancia ahora curvada, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, la marquita 3 está por acá, desde acá hasta acá hay una distancia de 3, solo que es una distancia curva, ¿no? Muy bien, si nosotros representamos esto
mediante un simple segmento de recta orientado, algo así. Tenemos lo que simplemente se denominaría una abscisa, ¿no? Una abscisa o un eje, ¿no? Un eje donde igual podríamos poner las mismas marquitas, 1, 2, 3, ¿no? Eso mismo nosotros podemos hacer con este elemento, ¿no? Que estamos imaginando que es un alambre que se ha deformado. Pues algo similar podemos hacer nosotros, y igual no necesitamos imaginar todo el alambre, necesitamos imaginar solamente una línea curva, ¿no? Entonces, ahí está, este es el inicio o el origen, 0, por acá está el 1, ¿no? Y igual la flechita indica en qué sentido aumenta la cantidad de unidades, ¿no? O aumenta el numerito que le estamos colocando. En este caso es hacia la derecha, ¿no? Por eso hemos puesto la flechita hacia allá, y algo similar tendremos que colocar por acá. ¿De acuerdo? Obviamente, si nosotros quisiéramos, por así decirlo, más precisión, pues utilizaríamos de repente patrones más pequeñitos, y podríamos colocar acá el 0.1, 0.2, 0.3, 1.4, 1.5, y lo mismo podríamos hacer por acá, ¿no? Claramente, acá ya vamos, en una recta existen infinitos puntos, pues acá también en medio, ¿no? En medio, por ejemplo, del punto 1 y punto 2 existirán infinitos puntos. En general, entre cualesquiera dos puntos van a existir infinitos puntos, ¿no? Muy bien, a esta curva, ¿no? En la cual nosotros podemos establecer distancias, ¿no? ¿Por qué digo establecer distancias? Porque del 2 al 0 hay una distancia de 2, del 4 al 1 hay una distancia de 3. En esa curva donde podemos establecer distancias y también tiene una orientación, a esa curva le llamamos abscisa curvilínea. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que está cambiando es, igual estamos midiendo distancias, pero son distancias, por así decirlo, curvas, distancias curvas. ¿De acuerdo? Entonces yo, si a este eje de acá recto le llamo el eje X, a esta línea curva, ¿no? En la cual también estoy midiendo distancia igual que acá, pues le puedo poner un nombre, ¿no? Le puedo poner alfa si quiero. Entonces digo mi abscisa curvilínea alfa, ¿no? Entonces ahora sí ya digamos o establezcamos cuáles son las características que tiene una abscisa curvilínea. En general es idéntica o son idénticas a las que tendría una abscisa cualquiera, ¿no? Yo digo, tiene un origen, un punto cero, tiene una orientación, ¿no? Un origen y una orientación. Entonces, claramente, ¿no? Porque yo podría de repente haber yo he avanzado hacia la derecha, pero podría haber avanzado hacia la izquierda, ¿no? Ya, una cuestión adicional es que yo empecé o establecí mi cero acá, pero en verdad yo puedo establecerlo donde quiera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, si de nuevo me vuelvo a imaginar el cable recto, ¿no? Yo podría haber empezado acá y podría haberle llamado ahí 0, podría haber puesto un patrón, le podría haber llamado acá 1, podría haber puesto el patrón 2, y cuando yo avanzo en sentido contrario para atrás, acá le tendría que haber puesto menos 1, ¿no? Y por acá menos 2. Entonces algo similar yo puedo hacer con la abscisa curvilínea, ¿no? Yo podría empezar en cualquier punto de la abscisa curvilínea, ¿no? Podría tener por acá, esta es una abscisa curvilínea, este puede ser mi origen, ¿no? Y luego de que marco mi origen tendré que marcar o determinar o establecer un sentido, ¿no? Por ejemplo, acá establezcámoslo así, ¿no? Ahí sería mi sentido. Entonces ya está. ¿Cómo se define una abscisa curvilínea? Por un pedazo de una curva o una curva simplemente, un punto de esa curva que es el origen y un sentido, ¿no? Solamente van a haber dos posibilidades para cualquier curva, ¿no? Que vaya así o que vaya para el otro lado. Entonces, si ya definí que en este ejemplo es así, pues por acá estará el 1, por acá estará el 2 y para el otro lado, ¿no? Por acá estará el menos 1, por acá estará el menos 2 y así. Por ejemplo, si nos enfocamos en un círculo y en su perímetro,
podemos decir lo siguiente, ¿no? Tengo acá un círculo de radio R y digo, ¿cuánto mide el perímetro? ¿Cuánto mide todo esto? Pues sabemos que mide 2 pi r, ¿cierto? Podríamos utilizar una abscisa curvilínea para medir ese perímetro y diríamos, por ejemplo, ¿no? Voy a escoger acá mi origen, 0, y voy a escoger, en este caso podríamos visualizar esa abscisa curvilínea como que empieza y acaba en el mismo lugar, ¿no? Es decir, se cierra, esta no empieza y acaba en un lugar diferente. Entonces, acá podríamos decir, empieza acá, el sentido es este de acá, indicado por la flechita, solo que termina acá, ¿no? Entonces, para tener una imagen similar a la que está ahí, pondríamos mejor la flechita por acá, ¿no? Y diríamos, oye, entonces ya está, esta es mi abscisa curvilínea, así, acá estará el 1, acá estará el 2, acá estará el 3, acá estará el 4, acá estará el 5 y acá estará el 6 de repente, ¿no? Y podré decir lo siguiente, podré decir, mediante esta abscisa curvilínea, que justamente coincide con el perímetro, yo estoy, la longitud, ¿no? O lo que yo avanzo en la abscisa curvilínea es justamente el perímetro. Entonces, lo que yo avance en la abscisa curvilínea así, que es algo de 6 y algo, en este ejemplo, pues es justamente el perímetro de la circunferencia, ¿no? Entonces, es algo que que ustedes ya conocen, es decir, cuando hablamos del perímetro estamos hablando de una distancia curva, ¿no? Estamos hablando de la longitud de algo curvo. Exactamente de lo mismo es de lo que hemos estado hablando acá, de las longitudes de curvas, ¿no? O de líneas curvas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tratar de entender por qué razón es necesario, no puede ser de otra manera, por qué razón es necesario que nosotros establezcamos un espacio de referencia para poder hablar de una trayectoria, ¿no? Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Imaginen que un cuerpo lo suelto, ¿no? Estando en esa posición lo suelto y cae, ¿no? ¿Cómo es esa trayectoria? ¿Cómo es la trayectoria que recorre ese cuerpo? Ya, primero hay que especificar a qué nos referimos por trayectoria. Por trayectoria nos referimos al conjunto de todos los puntos por los cuales pasa la partícula, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo cojo acá una partícula y la suelto, ¿no? Cae, y cuando cae va pasando por ciertos puntos del espacio, ¿no? Que son infinitos puntos. En cada instante se corresponde con cierto punto, ¿no? Al instante t igual a 0 está acá, en el instante t igual a 1 está por acá, pero en medio ha pasado por infinitos otros puntos. Entonces, el conjunto de todos esos puntos, o al conjunto de todos esos puntos se le llama trayectoria. Y claramente es una curva, ¿no? Esa trayectoria es una curva, el conjunto de esos infinitos puntos es una curva, ¿no? Creo que está más decir que la partícula no se va a saltar de un punto, automáticamente se salta para acá, ¿no? Para poder pasar de acá a acá, tiene que haber recorrido lo que está en medio, ¿no? Entonces, de alguna manera es más o menos obvio que forman una trayectoria, ¿no? Una trayectoria es un segmento, tal como lo conversamos antes, un segmento de línea, un pedazo de línea curvo, ¿no? Ya está. Entonces yo diría, si suelto una partícula material acá, ¿cómo es su trayectoria? Profesor, su trayectoria es recta. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir que su trayectoria es recta? Profesor, porque yo veo que es una recta. Ya, pero hay que tener cuidado ahí, porque lo que tú estás visualizando y estás diciendo que es una recta solamente porque estás escogiendo como referencia a, de repente, mi pizarra o la habitación en la cual yo me encuentro. Si tú cogieses otra referencia, no verías que esa trayectoria es recta, ¿no? Por ejemplo, imagínense esto, ¿no? Yo voy a soltar la partícula material, pero cuando yo la suelto, yo me estoy moviendo, imaginemos por simplicidad, a una velocidad constante hacia la derecha, y vamos a imaginar que yo soy un cuerpo rígido, ¿no? Y que yo voy a medir, o yo voy a visualizar cómo es la trayectoria de esa partícula, ¿no? La pregunta es, ¿visualizaré yo que es una recta? Ya.
Para que quede completamente claro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar dos sistemas de referencia, los cuales van a estar fijos a dos espacios de referencia, los cuales han sido generados por dos cuerpos rígidos diferentes. El primero de ellos va a ser mi pizarra. Entonces, por simplicidad, ahora vamos a trabajar en dos dimensiones, pero claramente lo que deduzcamos va a aplicar para tres dimensiones. Vamos a dibujar por acá. Ese es un sistema de referencia que está fijo al cuerpo rígido llamado pizarra, ¿no? O también, si quieren, que está fijo al espacio de referencia generado por la pizarra. Y ahora yo voy a imaginar que yo soy un cuerpo rígido, vamos a suponer eso, ¿no? Y que también he fijado un sistema de referencia en mí, ¿no? Acá está. Entonces, yo me estoy moviendo y claramente el sistema de referencia está fijo a mí, está pegado a mí. Entonces, si yo me muevo hacia la derecha, ¿no? El sistema de referencia viaja o se mueve conmigo, ¿no? De hecho, si yo roto, el sistema de referencia también, tal como lo hemos discutido en el video anterior. Entonces, ya está. El azul va a ser mi eje X, el rojo va a ser mi eje Y, ¿no? Diferentes a los de acá. Estos son eje X y eje Y del sistema de referencia fijo a la pizarra. Entonces, ya está. Mientras yo suelto la partícula, yo me estoy moviendo, ¿no? Yo me estoy moviendo. Entonces, primero, enfocándonos en este sistema de referencia fijo a la pizarra, ¿por qué puedo decir que el movimiento es una recta? ¿No? ¿Por qué razón? Porque al caer la partícula material, lo único que está cambiando es su posición en Y. Es decir, su coordenada X no cambia, porque para que cambie la coordenada X, la partícula tendría que moverse así, ¿no? Y solamente estamos diciendo que la dejamos caer nada más. La dejamos caer, la coordenada Y es la única que está cambiando. Entonces acá tiene una coordenada respecto, ¿no? Respecto de este sistema de referencia. Tendrá una, por ejemplo, si la partícula la dejo acá, justo ahí, sus coordenadas son 0,0, ¿no? Si ahí la dejo caer, su coordenada X va a seguir siendo la misma, pero su coordenada Y va a empezar a disminuir, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, lo único que cambia es la coordenada Y. Por tanto, lo que yo observo desde este sistema de referencia es que la trayectoria es una línea recta vertical, ¿no? Digo, la partícula está inicialmente acá, luego la partícula está por acá, luego por acá, pasando por todos los puntos intermedios. Entonces, la trayectoria de la partícula es una línea recta, ¿no? Que tiene claramente una orientación hacia abajo en este caso. Y ahora hagamos lo mismo y hagamos un esfuerzo por tratar de visualizar cómo se mueve la partícula, ¿no? Pero vista desde el sistema de referencia que está fijo a mí. Entonces yo diría, ¿no? Este es el sistema de referencia que está fijo a mí, yo me estoy moviendo, el sistema de referencia se mueve conmigo y la partícula está cayendo. Está cayendo, ¿no? Es decir, yo la suelto y desde ese sistema de referencia yo veía que es una línea vertical, ¿no? Hacia abajo, pero ¿qué es lo que veré yo respecto o desde este sistema de referencia fijo a mí? ¿No? ¿Qué es lo que observaré? ¿Qué pasa con esa partícula? ¿Qué pasa con este es el eje Y, este es el eje X? ¿Qué pasa con la coordenada en Y? ¿No? Imagínense, ¿no? La partícula está cayendo, pero yo a la vez me estoy moviendo hacia allá, ¿no? ¿Qué pasa con la coordenada Y? Pues también está disminuyendo igual que antes, ¿no? Sin embargo, la coordenada en X no es constante igual que acá, ¿no? Porque yo me muevo hacia la derecha, ¿no? ¿Qué pasa con la coordenada X? Lo que yo observo es que la coordenada X la voy a medir, sería desde acá hasta donde esté ubicada la partícula, y ya que yo me estoy moviendo hacia la derecha, pues es como si la partícula se alejase en la dirección izquierda del origen, ¿no? Claro, entonces yo me estoy moviendo con este sistema de referencia, la distancia, ¿no? En la dirección X, horizontal, de la partícula está cambiando, está aumentando, ¿no? La partícula está cayendo así, yo me estoy moviendo hacia allá, entonces X y Y ambos están cambiando. Entonces, si yo quisiera graficar eso, vamos a ponerlo así, voy a dibujarlo acá en la pizarra, pero claramente lo que estoy dibujando es
la trayectoria de la partícula vista desde el sistema que está fijo a mí. ¿Sí? Lo estoy dibujando en la pizarra, pero lo que vamos a dibujar es cómo yo observo la trayectoria de la partícula cuando yo me estoy moviendo, ¿no? Cuando yo me estoy moviendo. Entonces vamos a dibujar igual un eje X y un eje Y. Vamos a imaginar que soltamos la partícula justo en el origen, ¿no? Ahí. Entonces la partícula cae, pero ese sistema de referencia se está moviendo conmigo, por tanto, luego de un ratito, ¿dónde estará, profesor? Luego de un ratito habrá caído un poco, pero a la vez, como usted se está moviendo hacia allá, pues la partícula estará cada vez más a la izquierda, ¿no? Cada vez más a la izquierda. Entonces, profesor, luego estará por acá, luego estará por acá, luego estará por acá, ¿no? Entonces, de hecho, se puede demostrar que esto es una parábola, ¿no? Se puede demostrar eso. Igual, pues, le ponemos una flechita que indica el sentido de esa trayectoria. ¿Sí? Entonces, creo que con este ejemplo ya quedó claro que para poder hablar nosotros de trayectoria simplemente, ¿no? Ni siquiera necesitamos imaginar la partícula tanto, simplemente de una trayectoria, ¿no? Podríamos imaginar simplemente un punto geométrico, pero creo que más intuitivo es utilizar la partícula. Entonces decimos, la trayectoria que sigue una partícula, profesor, ya quedó claro que depende del sistema de referencia que nosotros tomemos, ¿no? Entonces, tome, profesor, yo un sistema de referencia generado por cierto cuerpo rígido, o a partir de cierto cuerpo rígido, tome otro generado por otro cuerpo rígido, pues yo sé, profesor, que las trayectorias que yo visualice van a ser diferentes, ¿no? Entonces yo les preguntaría, para ya terminar esta parte, ¿cómo tendría que ser el sistema de referencia para que la partícula no se mueva en absoluto? Es decir, esté quieta. Es decir, no tenga ni siquiera trayectoria, no esté completamente quieta, no cambie su ubicación, no tenga movimiento. ¿Cómo tendría que ser ese sistema de referencia? Ah, profesor, fácil. Tendría que ser un sistema de referencia que caiga junto con la partícula, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Imaginemos esto. En nuestro experimento nosotros soltamos una partícula, ¿no? Y ya hemos visto dos sistemas de referencia, ahora imaginemos un tercero. Imaginemos un tercer sistema de referencia fijo a este cuerpo de acá, a la mota, y vamos a imaginar que la mota la soltamos justo cuando soltamos la partícula, es decir, partícula y mota caen al mismo tiempo. Entonces acá la punta de medio es la partícula, la misma que estamos imaginando antes. Acá está la mota, la cual me va a servir para generar un tercer sistema de referencia. Soltamos ambos al mismo tiempo, entonces ambos van a caer, como ya conocen, a la vez, ¿no? Entonces yo les pregunto, si yo ahora fijo un sistema de referencia a la mota, digo, esta es la mota, está cayendo, este es el eje X, este es el eje Y, digo, ahí está mi sistema de referencia, mota y partícula caen a la vez. Entonces les pregunto, respecto de la mota, o respecto de este sistema de referencia fijo a la mota, ¿la partícula se está moviendo? Profe, parece que no. Ya. ¿Cómo tengo la certeza de que no? Pues fácil, digo, las coordenadas de la partícula respecto del sistema de referencia fijo a la mota, ¿esas coordenadas están cambiando o no están cambiando? Profesor, si usted dice que suelta al mismo tiempo mota y la partícula, ambos, pues la partícula siempre va a estar ubicada por ejemplo, en el 0,0, ¿no? Y eso no cambia porque están cayendo al mismo tiempo, ¿no? Siempre van a estar juntitas, partícula y mota, por tanto las coordenadas de la partícula respecto del sistema de referencia fijo a la mota son siempre 0, 0, por tanto la partícula respecto de la mota no se mueve en absoluto, por tanto desde la mota la partícula no tiene ninguna trayectoria. No hay trayectoria ya, porque está quieta, ¿no? Solamente hablamos de trayectoria cuando algo se está desplazando, cambiando de ubicación claramente respecto de algo, ¿de acuerdo? Bien, ahora imaginemos lo siguiente. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un sistema de referencia fijo a la pizarra, por ejemplo. Acá está eje X y eje Y. Y digamos que un mosquito, el cual yo lo imagino como una partícula material, se mueve por cierta trayectoria vista desde este sistema de referencia fijo a la pizarra. Entonces, imaginemos que esa trayectoria es esta de acá, ¿no?
Claramente necesitamos un sentido, vamos a poner el sentido. ¿Por qué es que necesitamos un sentido? Porque el mosquito podría moverse así o podría moverse al revés, ¿no? Pero solamente tiene dos opciones, definido ese segmento o ese pedazo de curva, ¿no? Pues solamente hay dos opciones, que vaya así o que vaya en sentido contrario. Bien, una cosa es la trayectoria y otra cosa es, digamos, decir cómo es que se mueve por la trayectoria, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría decir, oye, el mosquito recorre esta trayectoria, ¿no? Pero esa trayectoria podría ser recorrida de repente más rápidamente o más lentamente, ¿no? Claro, podría el mosquito moverse despacito, 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 o podría moverse rápido por la trayectoria. Entonces necesitamos cuantificar eso, ¿no? Necesitamos cuantificar eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues de nuevo utilizamos la abscisa curvilínea, o volvemos a lo que vimos antes de abscisa curvilínea. Decimos, oye, esa trayectoria puede ser vista como una abscisa curvilínea, ¿no? O mejor dicho, a partir de la trayectoria podemos construir una abscisa curvilínea. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Pues, profesor, usted dijo que la abscisa curvilínea es una curva en el espacio en la cual se escoge un punto, que es el origen, y se escoge también un sentido, profesor. Entonces, acá en esa trayectoria, profesor, usted ya tiene la curva, tiene el sentido. Ah, profesor, le faltaría el origen. Entonces, cogemos un punto de esa trayectoria cualquiera, este va a ser nuestro origen. Podemos escoger, en verdad sí es posible, o sea, es decir, esta flechita está representando el sentido en el cual se mueve el mosquito, pero nosotros bien podríamos escoger un sentido contrario a este para la abscisa, ¿no? Si podemos coger este mismo sentido, el mismo sentido en el cual se mueve el mosquito para la abscisa curvilínea, o podríamos coger el contrario. Vamos a hacer los dos para que se entienda. Vamos a imaginar que, a ver, vamos a ponerlo en rojo. Este es el origen de la abscisa curvilínea, y en rojo este es el sentido de la abscisa curvilínea. Entonces, si ese es en rojo la flechita, si ese es el sentido de la abscisa curvilínea, significa que acá es 1, ¿no? Porque si fuese al revés, acá sería menos 1. Entonces acá es 1, acá es 2, ¿correcto? Ya. A esa distancia, a la distancia curva, ¿no? Usualmente se la denota por la letra S. Entonces nosotros podríamos decir, ¿no? Es una distancia, la vamos a dibujar así, espero que se entienda, una distancia curva, ¿no? Porque lo que podríamos hacer en el caso de distancias rectas, podríamos escribir algo así, ¿no? Por ejemplo, hasta este punto diríamos, acá hay una distancia D. La representamos así, ¿no? Una distancia D. Entonces, algo similar vamos a hacer acá, pero vamos a dibujar esta línea también curva. Entonces, decimos o dibujamos algo así. Hasta acá hay una distancia, vamos a ponerle S1, ¿no? Si seguimos hasta acá, es decir, esto, ¿no? Me estoy refiriendo a esto, es una distancia S2, y así, ¿no? En general vamos a utilizar la letra S y vamos a decir, no quiero que nos confundamos, vamos a dibujarlo acá nada más. A ver, acá era 0, acá era 1, acá era 2. Ahí está, vamos a dibujarlo así. Entonces, es lo mismo que usualmente dibujamos acá, ¿no? Para denotar una distancia dentro de ese eje o de esa abscisa. Lo mismo acá, la distancia S, ¿no? Muy bien, entonces decimos, oye, hasta este punto de acá, o en este punto de acá, S vale 1, ¿no? En este punto de acá, S vale 2 y así, ¿no? En este punto de acá, por ejemplo, bueno, yo estoy poniéndolo acá, ¿no? Pero tendría que ser acá. A ver, no nos confundamos, ya, ahí. En este punto de acá, S vale menos 1, ¿no? En este punto de acá, S vale menos 2, ¿no? SS justamente representa lo mismo que nosotros marcábamos acá, ¿no? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, ¿no? O con números negativos también. Muy bien, entonces yo diría lo siguiente, ¿no? La posición del mosquito o de la partícula puede ser descrita por un valor particular de S, es decir, luego de que establecí la abscisa curvilínea, luego de que yo ya la establecí su origen y establecí su sentido,
yo puedo decir, la posición del mosquito puede ser establecida por algún valor particular de la abscisa curvilínea, ¿no? O algún valor particular de S. Por ejemplo, si el mosquito se encuentra acá, en este punto yo diré, el mosquito se encuentra en S igual a 1. Si el mosquito se encuentra por acá, yo diré, el mosquito se encuentra en S igual a 2. Si el mosquito se encuentra por acá, yo diré, el mosquito se encuentra en S igual a menos 1. Si el mosquito está por acá, el mosquito se encuentra en S menos 3, pongámosle. ¿De acuerdo? Entonces, bacán, ¿no? Porque yo, luego de establecida la trayectoria y luego de establecida la abscisa curvilínea, pues es muy sencillo describir la ubicación del mosquito solamente por valores de S, ¿no? Donde claramente S puede tomar cualquier valor real, ¿no? Negativo, positivo o 0. ¿De acuerdo? Ya, entonces acá esta flechita, la primera que dibujamos era la flechita que señalaba cómo en verdad se movía el mosquito, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, conforme pasa el tiempo, ¿para dónde se mueve el mosquito? Conforme pasa el tiempo, profesor, se mueve así. Sin embargo, la abscisa curvilínea la podemos definir en ese mismo sentido o en sentido contrario. Y ahora vamos a hacer ese segundo caso. Vamos a dibujar lo mismo que hemos dibujado ahí, la misma trayectoria. Esta flechita nuevamente es la flechita que representa hacia dónde avanza el mosquito conforme pasa el tiempo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escoger un origen por acá, pero vamos a escoger un sentido para la abscisa curvilínea así. Entonces diríamos, por acá está el punto 1, acá está el 0, acá está el menos 1 y acá está el menos 2, ¿no? Entonces igual podríamos decir, cuando el mosquito está en este punto, S vale 1. Cuando el mosquito está en ese punto, S vale menos 1. Cuando el mosquito está en este punto, S vale menos 2, ¿no? Es arbitrario, nosotros podemos hacer la elección que queramos. Para el origen también, ¿no? Yo lo he dibujado acá, pero el origen lo pude haber puesto acá, igual acá lo pude haber puesto donde yo quiera. El origen de la abscisa curvilínea lo pongo donde yo quiera, ¿no? Para terminar, hay que darnos cuenta de algo. Si yo escojo el sentido en el cual avanza el mosquito y el sentido de la abscisa como ambos idénticos, pues es claro que conforme pasa el tiempo, el S aumenta, ¿no? Porque el mosquito se mueve así, en la dirección dada por esta flecha de acá, se mueve así. Entonces, si se mueve así, en ese mismo sentido, el S está aumentando, porque así he definido el sentido de la abscisa curvilínea. Entonces, conforme pasa el tiempo, el S aumenta, ¿no? S aumenta conforme pasa el tiempo. Entonces, en verdad nosotros podríamos visualizar el S como una función del tiempo, ¿no? Porque el mosquito se está moviendo, cambia su ubicación conforme pasa el tiempo. Entonces diría, oye, conforme pasa el tiempo, al moverse hacia el mosquito y la abscisa curvilínea estar en ese mismo sentido, pues el S está aumentando, ¿no? Incluso si el mosquito está por acá, porque si el mosquito está por acá puede pasar de S igual a menos 2 a S igual a menos 1, de acá para acá, y el S está aumentando, ¿no? Es negativo, pero está aumentando. Entonces, la gráfica que nosotros esperaríamos de S de t, S en función del tiempo, es una función creciente, ¿no? Conforme pasa el tiempo, el S aumenta, ¿ya? Por el contrario, acá no tendríamos eso, ¿no? Porque el mosquito se está moviendo igual que antes, así, pero la abscisa curvilínea está definida en sentido contrario. Entonces, por ejemplo, si el mosquito en el instante t igual a 0 está acá, en el instante t igual a 3, de repente está por acá, en el instante t igual a 6, de repente está por acá, en el instante t igual a 8, de repente está por acá. Es decir, conforme pasa el tiempo, el S está disminuyendo, ¿no? Porque está pasando de 2 a 1, a 0, a menos 1, a menos 2. Conforme el mosquito avanza por la trayectoria, el S disminuye, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer una gráfica similar a la que está acá, de S de t, pues tendríamos una función decreciente, ¿no? Conforme pasa el tiempo, la función, el S toma valores cada vez menores. Podría ser algo así. ¿Correcto? Ya, entonces, concluyendo ya, podríamos decir esto.
para describir el movimiento de una partícula, ¿qué cosas necesito? Ya, entonces vayamos en orden. Lo primero, profesor, que usted necesita es un cuerpo rígido, porque si usted no tiene un cuerpo rígido, no va a poder de ninguna manera establecer un sistema de referencia y no va a poder visualizar cómo cambia la ubicación, porque para describir la ubicación de algo necesita una referencia. Entonces, profesor, primera cosa que necesita usted es un cuerpo rígido. Ya, profesor, luego de que usted tiene un cuerpo rígido, ya puede hablar de o puede imaginar o establecer su espacio de referencia, ¿no? Espacio de referencia. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, yo no necesito un sistema de referencia en particular, no necesito un par de ejes en particular, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? Imaginemos que nuestro cuerpo rígido es la pizarra y yo cojo, vamos a imaginar eso, ¿no? Yo cojo acá un sistema de referencia y por acá otro sistema de referencia, ¿no? Acá le llamo X, Y, X', Y'. Tengo dos sistemas de referencia que están fijos al cuerpo rígido, a la pizarra, o también podemos decir están fijos al espacio de referencia generado por la pizarra. Y ahora me imagino al mosquito, me imagino que el mosquito se mueve, y imagino que el mosquito hace esa trayectoria, ¿no? Se mueve así. Entonces les pregunto, ¿la forma de esa trayectoria depende acaso del sistema de referencia que yo escoja? No, ¿verdad? Que de repente este punto de repente, ¿no? O un punto cualquiera de la trayectoria tendrá sus coordenadas en X', Y' diferentes que en XY. Eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, este punto tendrá ciertas coordenadas en X', Y' y otras diferentes en XY. Eso es cierto, ¿no? Pero la forma de la trayectoria no cambia. Es decir, yo lo vea desde acá o lo vea desde acá, de cualquiera de los dos sistemas de referencia, voy a ver que el mosquito hace la misma curva, ¿no? De hecho, eso puede ser un poco más obvio si es que yo imagino que el mosquito se desplaza en línea recta. Entonces, desde ese sistema de referencia o de ese sistema de referencia de cualquiera de los dos, yo voy a ver la misma línea recta. ¿Y por qué razón? Porque ambos sistemas de referencia están fijos el uno al otro. ¿Por qué están fijos el uno al otro? Porque ambos están fijos al espacio de referencia generado por el cuerpo rígido, el cual es la pizarra, ¿no? Entonces, nosotros sí hemos trabajado ahora con un sistema de referencia, pero en verdad no era tan necesario, nos bastaba con el espacio de referencia. Entonces, acá yo dibujé una trayectoria, dije, oye, vamos a verla desde este sistema de referencia, pero en verdad podríamos haberlo visto desde otro sistema de referencia fijo a este y veríamos la misma trayectoria, ¿no? Al final lo que importa es el espacio de referencia, es decir, ese volumen infinito de todo lo constituido por todos los puntos que están fijos a cierto cuerpo rígido. Entonces ya está, primero necesitamos un cuerpo rígido, luego un espacio de referencia, luego en ese espacio de referencia necesitamos una trayectoria, ¿no? Y luego de esa trayectoria, o en esa trayectoria definimos una abscisa curvilínea, ¿no? ¿Cómo definimos esa abscisa curvilínea? Pues cogiendo un punto de la trayectoria, nuestro origen, y estableciendo un sentido, ¿no? Y finalmente, este sería 1, 2, 3, 4, finalmente 5, ¿qué necesitamos? Ah, profesor, luego que usted ya tiene la trayectoria, la abscisa curvilínea, el mosquito, la partícula, podría moverse más lento, más rápido por esa trayectoria. Entonces, la posición de la partícula está definida, profesor, por la variable s, la cual cambia con el tiempo. Entonces, a usted lo único que le falta conocer ahora es esta función de acá. Es decir, qué valor toma la abscisa curvilínea para determinado tiempo, ¿no? Si usted ya conoce esta función, profesor, usted sabrá que en el instante, por ejemplo, 5, el valor de s vale 8, y por tanto, si s vale 8, pues estará ubicado en cierto punto establecido de la trayectoria, ¿no? Entonces, por favor, recuerden esta secuencia, necesitamos todo esto y en ese orden para poder describir completamente el movimiento de una partícula, valga la redundancia, que se mueve por el espacio, ¿no? Por un espacio que necesariamente tiene que estar asociado a un cuerpo rígido.